Bueno, arrancamos. Bueno, muchas gracias, Josefina, y empecé a grabar. Vamos a ver el Ateneo, metas lipídicas y manejo farmacológico que hacer en el consultorio. Así que bueno, Josefina, arranca cuando quieras. Gracias. Gracias a vos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como dijo recién Gabriel, el Ateneo de hoy es sobre metas lipídicas y el manejo farmacológico, cómo abordarlo en consultorio. Entonces, pensando cómo arrancar el Ateneo, me pareció que era lógico arrancar desde lo más básico y plantearnos qué solicitar a la hora de evaluar el perfil lipídico de un paciente. Por supuesto, a la hora de solicitar un laboratorio va a incluir las cosas básicas que todos conocemos, como el colesterol total, el LDL, el HDL y los triglicéridos. Vale aclarar acá que el LDL muchas veces no viene informado en los laboratorios y que podemos calcularlo a partir de los otros valores que tenemos. Pero es importante tener en cuenta que si los triglicéridos son mayor a 500, el valor de LDL va a estar alterado, ¿sí? Que los laboratorios informan el LDL por una medición indirecta, que es a través de de la fórmula de Friedwell, y que cuando los triglicéridos son mayores a 500, esto puede verse francamente alterado y hay que utilizar otra fórmula que se llama de Hopkins, que no viene al caso, pero bueno, tener en cuenta eso. Y que si los triglicéridos son menores a 500 y no lo tenemos informados, pero sí tenemos los triglicéridos, el colesterol total y el HDL, podemos calcularlo también. Respecto a las demás cosas que exceden al perfil lipídico básico, tenemos a la apolipoproteína B, la ApoA y la lipoproteína A. La ApoB representa a todas las formas de colesterol con capacidad aterogénica, es decir, representa a todo lo que habitualmente llamamos colesterol no HDL, ¿sí? Y podemos pedir ApoB, hay muchos laboratorios que lo miden, ¿sí? O podemos calcularlo como colesterol no HDL, que sería el colesterol total menos el HDL, ¿sí? ApoA, por el contrario, representa a todo lo que sería el colesterol no aterogénico y es básicamente el HDL, ¿sí? Y la lipoproteína A, que más adelante en la presentación lo vamos a ver mejor, pero básicamente es un valor que está definido genéticamente. Es una lipoproteína con características protrombóticas y proaterogénicas asociado a enfermedad cardiovascular temprana y a estenosis aórtica, ¿sí? Después lo vamos a ver, pero hay que medirla al menos una vez en la vida, en todos. Ahora bien, una vez que tenemos el laboratorio de este paciente, ¿a quién vamos a medicar y con qué objetivos lo vamos a medicar? Bueno, ahí tenemos que, como hablamos la otra vez en otra charla y nos plantamos siempre en los pacientes, en nuestros pacientes, digamos, hay que estimar el riesgo cardiovascular de estos pacientes, ¿sí? Y para esto la guía europea los divide en riesgo bajo, moderado, alto y muy alto riesgo, ¿sí? No vale la pena ponernos a leer todo, pero a gran escala los pacientes de muy alto riesgo son los que todos ya conocemos, los pacientes con antecedentes de eventos coronarios, los pacientes con diabetes de más de 10 años de evolución, más de 20 años, perdón, de evolución, daño de órgano blanco, ¿sí? O tres factores de riesgo asociados, enfermedad renal crónica, ¿sí? O estimación de score mayor al 10%, que ahora se los voy a mostrar, pero es la otra forma que propone la guía europea de estratificar a estos pacientes. Es decir, uno podría mirar este cuadrito y ver dónde está ubicado nuestro paciente, o podríamos con el score calcular el riesgo, que es una aplicación que se puede tener en el celular muy fácil y se calcula, y en base al riesgo, si es mayor a 10 es muy alto, si es entre 5 y 10 es alto, si es moderado, si es entre 1 y 5 es moderado, y si es menor a 1 es bajo riesgo, ¿sí? Como cosas importantes a marcar, los pacientes con hipercolesterolemia familiar y enfermedad cardiovascular o factor de riesgo mayor son muy alto riesgo, y los pacientes con hipercolesterolemia familiar sin enfermedad cardiovascular son de alto riesgo. Como hemos hablado ya, los pacientes con diabetes son todos alto y muy alto riesgo. Y bueno, el término general es eso. Este es el score, que es el score que también es llamado score que les decía de la europea, donde uno puede acceder en la aplicación y calcular y en base al porcentaje ubicar al paciente en qué nivel de riesgo está. Ahí la acepté a Meli porque se me había trabado porque no lo aceptaba.
Bien, y una vez estratificado el paciente, deberíamos plantearnos, en base a su riesgo, cuál es el objetivo de LDL, ¿sí? Y cómo lo vamos a tratar. Entonces, para esto, la guía propone que el paciente que es alto y muy alto riesgo ya no hay discusión y ya veremos que las metas objetivos son bastante rigurosas en control del perfil lipídico. Ahora bien, el problema está en los pacientes que a simple vista podemos considerar de bajo o moderado riesgo. Lo que sugiere la guía con estos pacientes es evaluar, hacer pruebas de imágenes, básicamente la búsqueda de ateromatosis subclínica, que es evaluar presencia de placa tanto en carótidas como en arterias femorales, ¿sí? Para reestratificar eventualmente, si hubiera ateromatosis, el riesgo de este paciente. Personalmente, no sé, sé que Meli se conectó y yo, a ver qué opina, pero yo personalmente me permito disentir de esto que dice la guía. Yo creo que la búsqueda de ateromatosis subclínica tiene que ser para el paciente de riesgo moderado, porque si hablamos de buscar ateromatosis subclínica a pacientes de bajo y moderado riesgo, básicamente es buscarles ateromatosis subclínica a todos. Me parece que personalmente no tendría mucho sentido y hasta podríamos terminar enfermando pacientes. Pero bueno, la guía dice que deberíamos reestratificar o bajo y moderado riesgo. Y en base a los pacientes, una vez estratificados, vamos a definir las metas. En los pacientes de bajo riesgo, el objetivo de LDL es de 116 miligramos de decilitro. En los pacientes con moderado riesgo es menor a 100, alto riesgo 70 y muy alto riesgo menor a 55 miligramos de decilitro de LDL. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ese objetivo? Bueno, debemos saber qué intensidad tiene el tratamiento que le vamos a dar. Las estatinas de moderada intensidad, que pueden ser Rosu 5 o 10, Atorva 10 o 20, ¿sí? O simvastatina o pitavastatina, tienen un poder de descenso del LDL del 30%. Las de alta intensidad, conocidas por todos, Rosu 20-40, Atorva 40-80, bajan 50% el LDL. Estas mismas combinadas con ezetimibe 65%. Los inhibidores de PCSK9 un 60% y en combinación con estatinas de alta intensidad 75%. Y todo junto, digamos, los inhibidores de PCSK9, estatinas de alta intensidad y ezetimibe tienen un poder de descenso del total del LDL del 85%. ¿Y cómo habría que abordar a estos pacientes? Bueno, estas guías, justo lo que charlé con Meli, todavía no hay nada publicado, digamos, pero lo que ya se está hablando en el Congreso Europeo y demás, y es lo que se viene, como una analogía a lo que pasó con la hipertensión arterial, se tiende a que la indicación sea asociar fármacos en una primera instancia. Pero hasta hoy lo indicado por guías es iniciar con monoterapia de estatinas alta intensidad, ¿sí? Y asociado a esto, y la guía plantea luego de cambios en el estilo de vida. Bueno, eso dependerá de qué paciente tengamos adelante, ¿no? Si es un paciente que ya tiene ateromatosis o es un paciente con antecedentes cardiovasculares, sabemos que, o es un paciente diabético, sabemos que los cambios de vida, de estilos de vida siempre tienen que estar, pero no van a ser suficientes y tenemos que iniciar farmacoterapia de una. Una vez iniciado el tratamiento con estatinas de alta intensidad, uno debería esperar alrededor de 3 meses para evaluar si el LDL está en las metas objetivos. Si no es así, se agregaría ezetimibe nuevamente 3 meses y si el paciente sigue sin estar dentro de metas, debería agregarse inhibidores PCSK9, lo cual sabemos que en la práctica es sumamente difícil, ¿sí? Porque es carísimo y las obras sociales no lo autorizan. Bien, bueno, hasta acá hablamos de los fármacos que hoy tenemos a mano y que todos conocemos, pero la verdad es que hay mucho en estudio en términos o sea, de dislipemias, ya sea LDL o triglicéridos o incluso lipoproteína A, hay muchos estudios ongoing. Este se presentó hace muy poquito, es un estudio que evaluó el ácido bempedoico, que es un fármaco que inhibe la citrato de liasa y disminuye la LDL, el LDL, perdón, por un mecanismo diferente al de las estatinas. Es decir, esto tendría la ventaja en pacientes que presentan mialgias con las estatinas, podríamos usar ácido bempedoico.
El estudio comparó, bueno, bempedoico con placebo en pacientes que no toleraban estatinas y lo que se demostró con un seguimiento a 40 meses, en que los pacientes que recibieron 180 miligramos día de ácido bempedoico tuvieron un impacto significativo en el punto final primario, que fue MACE, ampliado con revascularización. Esto ya está aceptado, bueno, falta que llegue al país. Hoy por hoy no tenemos disponibilidad ni posibilidad de indicar ácido bempedoico. Y otro de los estudios importantes que están ongoing, terminó de enrolar pacientes hace muy poquito, es el estudio Victorion 2 Prevent, que estudia inclisiran en pacientes que tienen, es prevención secundaria, en pacientes que tienen máxima dosis de estatinas tolerada, ¿sí? Y que aún así no alcanzan un LDL menor a 70 miligramos decilitro. El inclisiran es una droga hipolipemiante que interfiere con el ARN y limita la producción del PCSK9. No sé si todos están al tanto, pero el PCSK9 básicamente es una molécula que se une al receptor del LDL, haciendo que se degrade dicho receptor. Por lo tanto, hay menos capacidad de captar LDL y hay mayor LDL circulando en la sangre. Esto lo que hace es interfiere y limita la producción de esta molécula, por lo tanto daría mayor durabilidad a los receptores de LDL. Su administración sería subcutánea y bueno, todavía está en estudio, deberemos ver los resultados. Respecto a la lipoproteína A que les mencioné al principio, es una partícula de baja densidad, es muy parecida al LDL y está unida a apolipoproteína A. Como les comenté antes, está determinada genéticamente y hasta hoy los fármacos que tenemos en el mercado y que habitualmente utilizamos no la modifican, tampoco las medidas higiénico-dietéticas, salvo situaciones especiales como mujeres con tratamiento hormonal, personas con hipotiroidismo no controlado, enfermedad renal con requerimiento, perdón, enfermedad renal crónica que no están en diálisis o insuficiencia hepática podrían modificar su valor y en esas personas sí debería volver a medirse una vez estabilizado el cuadro clínico. Por su semejanza con el plasminógeno, esta es una partícula que es protrombótica y proaterogénica. Bueno, como les dije, se requiere la medición al menos una vez en la vida. Esto es un documento, una toma de posición publicado por la Sociedad Argentina de Lípidos de este año. La verdad es que hay bibliografías que plantean valores menores, ¿sí? Pero bueno, para esta toma de posición toma como valores normales menor a 100, 125 nanomoles litro o menores a 50 miligramos decilitro, porque los laboratorios, la verdad que eso todavía no está unificado y según el laboratorio es la unidad en que la miden. Su aumento, como comenté antes, está asociado a infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y estenosis valvular aórtica. Y actualmente no tenemos tratamiento específico, pero hay varios fármacos en estudio. Esto es del estudio Fourier, es un estudio que evaluó evolocumab, es un inhibidor de PCSK9 en pacientes en prevención secundaria y evaluó su efecto inicialmente en el LDL y el colesterol, digamos, no HDL, pero se vio en los resultados que disminuía también lipoproteína A. Y mismos resultados se obtuvieron en otro estudio con alirocumab, que es también un inhibidor de PCSK9. Actualmente también hay estudios presentados con pelacarsen que también también demostró disminuir la lipoproteína A con una disminución, la verdad que muy sutil del LDL, pero esto todavía no se ha podido correlacionar con disminución de eventos. El Horizon Trial es un estudio que está ongoing y está intentando demostrar eso, que la disminución del valor de LPA se correlacione con disminuir eventos. Bueno, hasta acá hablando de la población en general, me pareció interesante hablar en el Ateneo de otras subpoblaciones y cosas con las que nos encontramos a diario respecto a las dislipemias. Me parece que tenemos que tener todos muy presente la hipercolesterolemia familiar porque es una patología muy prevalente en la sociedad que habitualmente se nos pasa por alto.
Es una enfermedad autosómica dominante o codominante con un patrón de penetrancia mayor al 90%. La frecuencia en la población es entre 1 en 200 y 1 en 250. Es muy frecuente y está causada por una mutación o en la pérdida de función del receptor del LDL o en ApoB o en una mutación de ganancia de función del gen de PCSK9. La mayoría tiene mutación en el receptor del LDL. Y para el diagnóstico, la verdad es que el diagnóstico de certeza es un diagnóstico genético, que también en nuestro país la disponibilidad es muy baja, es carísimo, y hoy por hoy no tiene sentido hacer al paciente, o sea, gastar al paciente lo que sale el test genético cuando no nos va a cambiar el tratamiento. Existe el score de la clínica holandesa, que básicamente estratifica la probabilidad de ese paciente de tener hipercolesterolemia familiar. Bueno, las fotos son de pacientes reales, pero básicamente lo que tienen en cuenta, después si quieren lo pueden buscar, es el score de la clínica holandesa, como les dije, pero para no leerlo todo, básicamente tiene en cuenta los antecedentes de enfermedad coronaria, ya sea de primer grado, en pacientes menores a 60 años, o, perdón, hombres menores a 55 y mujeres menores a 60, es enfermedad cardiovascular prematura. Es antecedentes personales de enfermedad prematura también, o sea, presencia de estantomas tendinosos, que son estos que ven, son depósitos de colesterol, ¿sí? En los tendones, arco corneal en personas jóvenes, porque es común en personas de mayor edad, pero no está presente naturalmente en las personas jóvenes, y los valores de LDL, ¿sí? Y en base al puntaje obtenido, uno puede hablar de una posibilidad pretest o una probabilidad de tener hipercolesterolemia familiar o no. ¿Esto por qué es importante? Perdón. Básicamente porque, como les mencioné antes, y haciendo una analogía a la diabetes, no existe el paciente con hipercolesterolemia familiar de bajo riesgo. Todos son de alto o muy alto riesgo. Por lo tanto, en ellos tenemos que tener metas objetivos de control de LDL menor al 70 o al 55%. Pero es importante resaltar acá también que hay una problemática con la que nos encontramos a diario, que muchos de estos pacientes son mujeres jóvenes en edad fértil. Es importante tener en cuenta que si uno va a medicar a una mujer joven en edad fértil, tiene que tener presente que la mujer tenga un método anticonceptivo adecuado y que ante el deseo de maternidad debe suspender el tratamiento. Ahora bien, otra cosa con la que nos encontramos a diario es los remanentes de colesterol. ¿Qué significa esto? Pacientes que vemos, habitualmente recibimos sus laboratorios y vemos que tienen un LDL controlado, tal vez no en la meta que buscamos, pero que logramos un descenso esperado del LDL. Sin embargo, vemos que el colesterol total sigue aumentado y a expensas de lo que llamamos colesterol no HDL, es decir, sigue siendo colesterol, partículas de colesterol con capacidad aterogénica. Esto es el colesterol remanente, ¿sí? Es un colesterol que circula unido a lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, lipoproteínas de densidad intermedia como las IDL, y en condiciones postprandiales, los remanentes de kilomicrones. Se estima que un tercio del colesterol circulante no determinado en estados de ayunos se encuentra presente en partículas de IDL y VLDL como colesterol remanente. Y este de nuevo, puede ser calculado de manera directa o indirecta. De nuevo, lo directo la verdad es que es muy poco accesible en el país, es caro, por lo que se termina calculando siempre de manera indirecta y básicamente es el colesterol total menos HDL menos LDL. Pero de nuevo acá tenemos que tener presente que puede haber variaciones y errores, ya que el LDL que habitualmente utilizamos para estos cálculos sale de la fórmula de Friedwald, la cual también puede tener variaciones y ni hablar si encima hay hipertrigliceridemia. Bueno, entonces hay una clara asociación entre los valores de colesterol remanente elevado y mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Tanto las estatinas como los inhibidores de PCSK9 han demostrado ser útiles en la reducción de colesterol remanente. Y en los estudios MARINE y ANCHOR, ambos efectuados en pacientes con triglicéridos mayor a 200,
Se evaluó el efecto del ácido perdón, me cuesta mucho este nombre, pero eicosapentanoico, ¿sí? Que básicamente es EPA, sobre los niveles de colesterol remanente. Y luego de 12 semanas de tratamiento, la administración de 4 gramos al día comparada con placebo redujo de manera significativa los niveles de colesterol remanente. Recientemente salido al mercado, este estudio evaluó el ácido eicosapentanoico altamente purificado versus placebo en pacientes que tenían hipertrigliceridemia y estaban en prevención secundaria, es decir, enfermedad cardiovascular, o en prevención primaria, pero que tenían diabetes con 2 o más factores de riesgo adicionales. Que tenían LDL controlado bajo tratamiento con estatinas, pero tenían hipertrigliceridemia entre 150 y 500 miligramos decilitro. Y en comparación con placebo, este fármaco demostró una reducción del 25% del riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Este fármaco, si bien no es económico, ya lo tenemos disponible, está en el mercado. Y por último, otro tema que me parecía interesante tocar en esta charla es algo tan frecuente como la intolerancia a las estatinas. Este es una toma de posición publicado también hace muy poquito en la revista de la Sociedad Argentina de Lípidos. Y básicamente plantea lo que todos ya sabemos, que el diagnóstico de intolerancia real a las estatinas es muy difícil, básicamente porque no tenemos una manera de comprobarlo más que creer en los síntomas de los pacientes. Para su diagnóstico, como primer paso, se establece la necesidad de la presencia de uno o más efectos adversos relacionados con el uso de estatinas que resuelven al disminuir o suspender el fármaco. Y en segundo lugar, para diagnosticar intolerancia a las estatinas debe haberse probado al menos con 2 estatinas y que una de ellas sea en la menor dosis aprobada para su utilización. La verdad es que la evidencia es bastante amplia y difieren bastante los estudios en cuál es la prevalencia. Hay ensayos clínicos que hablan de una prevalencia menor al 5%, mientras que otros estudios observacionales y epidemiológicos hablan de una prevalencia entre 15 y 20%, ampliamente superior. La guía europea no hace ninguna recomendación de si medir o no CPK y cuándo hacerlo. Esto es una opinión del comité que escribió esta toma de posición y ellos sugieren no medir de manera, digamos, continua y en el paciente asintomático CPK, y sí solicitarlo ante la presencia de dolor que continúa después de la suspensión de las estatinas. Y cuando hablamos de de intolerancia a las estatinas, podemos hablar de una intolerancia completa, que es el paciente que no tolera ningún tipo de estatinas en ninguna dosis. Una intolerancia parcial, que es el paciente que tolera estatinas, pero en una dosis menor a la recomendada para llegar a objetivo. Y el efecto nocebo, que creo que es lo que nos encontramos a diario todos y es lo que más abunda, es ya el miedo previo a la indicación de la medicación, porque mi vecina tuvo dolores, porque mi prima le dolió, y ya el paciente se predispone de una manera que no quiere tomar estatina. Y como último, y hablando de lo mismo, esta misma toma de posición plantea, también es una especie de score según el tipo de dolor, digamos, ahí tiene mayor puntaje y es mayor pretest a que sea intolerancia a las estatinas cuando el dolor está en los flexores de la cadera, de simétrico o dolores en el músculo, o en pantorrillas simétrico, si aparecen en menos de las primeras 4 semanas del inicio del tratamiento, si mejoran al retirar la medicación después de las 2, o sea, entre las 2 semanas de haber retirado el fármaco. Esos son como los de mayor puntaje para hablar de intolerancia a las estatinas. Bueno, creo que eso fue todo. No sé si tienen dudas, preguntas. Muchísimas gracias, Josefina. La verdad que muy claro y muy bueno. Ahí la tenemos a Melina, que es madrugada ya. No sé si estás hablando, Melina, porque no te escuchamos. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, ahí te Hola escucho. Meli, ¿cómo estás? Buenísimo, José. Muy buena. Paneo, pantallazo, buenísimo. Bueno, Meli, me alegro que te haya gustado.
Bueno, dos comentarios. Uno, estos pacientes con colesterol LDL de 200, con dislipidemia familiar, todos tenemos, es muy frecuente. Si estamos atentos nos damos cuenta de que todos tenemos estos pacientes, ¿sí? El otro comentario con respecto a la intolerancia a las estatinas, lo del efecto nocebo que decís, lo vemos todos los días, no cada tanto, ¿sí? Que es ese paciente que lamentablemente muchos colegas médicos nos juegan en contra, ¿no? Que les dice, no, no tome la estatina, le disuelve las articulaciones, es una clásica frase de traumatólogo, o mi vecina, como decís vos, me dijo que, y el paciente empieza a sentir, y ahí muchas veces, cuando el paciente es de alto riesgo y tiene las placas o tuvo el evento, les digo, mirá, la verdad es que no conocí a muchos, a ninguno que haya muerto por la intolerancia muscular, lo vamos viendo y finalmente los pacientes cuando entienden que es una cosa o la otra, o sea, es el evento cardiovascular o bancarse el dolor, que muchas veces no tiene ni la CPK alta, en general nunca, bueno, ahí empieza como a relativizarse. Yo siempre les digo, si yo ahora sacudo mi cuerpo, los músculos me duelen todos, la mayoría de la gente que la necesita sí o sí la estatina tiene cierta edad y dolores tiene siempre en el cuerpo, y se los digo cuando arrancamos, para evitar de que se vaya con la caja, se lo comente al vecino y ahí aparece la desrecomendación. Entonces, si nosotros nos Claro. adelantamos, es como el edema con la amlodipina. Si se lo decimos de antemano, no es tan dramático cuando el paciente lo observa. Si no le decimos nada, es muy dramático y aparece sin tomar la pastilla. Y después vemos en los laboratorios de seguimiento que aparecen esos LDL de 200 y te dice que está tomando la estatina y sabemos que no la está tomando, ¿sí? Claro. En todas las publicaciones de adherencia al tratamiento vemos que la adherencia en el mejor de los casos es del 70 y en general anda alrededor del 50% al año. O sea que tenemos un problema ahí y ese problema va a venir fantástico con el ácido bempedoico, que de todos modos tampoco es tan potente, es una alternativa cuando no anda la estatina, en general hay que darlo con ezetimibe, pero la verdad es que va a ser un boom cuando salga, tenían que lanzarlo en estos meses, Melina ha estado en este Sí, tema, pero todavía no lo tenemos. El sí, otro, todavía no, Meli, no está acá. No, no, la idea era que iba a salir a fin de año, pero estaban viendo el laboratorio que lo tenía, estaba viendo si sacarlo solo ahora o con ese Timibe como en un año más, así que esa era la discusión. Dos, tres pavadas de cositas, como les decía José, que un poco compartí con ella en el Congreso Europeo, muchísima combinación, muchísimo refuerzo de todas las guías. Incluso al hablar de diabetes, se presentó una guía nueva de diabetes en el Congreso Europeo. Ahí, José, te traje los libritos, todos chiquititos, me fui al Gracias. stand, me traje. Mucho refuerzo de combinación, como mucha bajada de línea de los autores de la guía para decir, no hagan más estatina poquito, en 3 meses estatina mediano, después estatina alto, después te doy ezetimibe, porque la mayoría de las veces ese paciente ya no lo van a tener, o sea que avanzar, hay una tendencia a avanzar de frente, como pasa también, no solo en como pasa en la hipertensión pulmonar, que a veces antes era le doy esto y le doy y ahora es de frente, o en la insuficiencia cardíaca, Sí, los cuatro sí, sí. fantásticos. Hay una tendencia a ir de frente, o sea, estoy en tanto de LDL, sé que voy a necesitar 60% de reducción, track, alta dosis de estatina y ezetimibe. Ellos ya tienen bempedoico, tienen ya evaluado cuánto agrega el bempedoico cuando está la estatina, y estatina, baja dosis, porque en general usan el bempedoico en intolerante, en esto así me duele, no me duele, estatina en baja dosis más ezetimibe más bempedoico redondea 60%, suma 65%. O sea, cuando la estatina está puesta, el bempedoico suma 5 o 10, no suma Claro. mucho. Cuando son libres de estatina, ahí el bempedoico agrega 17, 18 o 20, más el ezetimibe otro 17, 37 entre los dos. Sí, Entonces, sí, más o hoy menos por hoy no viene a ser primera línea, digamos, sigue siendo la no. estatina. No, bueno, mucho de inclisiran, porque además de ser subcutáneo es cada 6 meses, entonces es piola el tema de adherencia y la idea es sacarlo en menor precio que los PCSK9. Los PCSK9 inhibidores tienen mala accesibilidad en Europa también, así que el inclisiran pareciera ser que se va a ubicar mejor. Después, bastante ruido con el obicetrapib,
no sé si ustedes se acuerdan de la teoría del HDL, como si fuera el HDL es bueno, subir el HDL va a mejorar el pronóstico, salieron una familia de drogas que eran los CETP inhibidores que subían el Sí, HDL 100%, ciento y pico por ciento, y en el primer estudio torcetrapib dio incremento de riesgo y después anacetrapib y dalcetrapib, todos esos vinieron como neutros. Bueno, el obicetrapib pareciera que va a ser la perlita, lo compró alguien muy pro de las guías, que se salió de las guías y compró la molécula. Parece que lo fuerte que tiene es que además de subir el HDL, no lo sube tanto, lo que tiene poderoso es que baja el LDL como 40%, ah, así que parece una molécula que va a venir a trabajar sobre el LDL ¿Y tiene desde, aprobación? desde otro mecanismo. claro, Así que bueno, esa es una promesa. Y después se presentó Ocean, que es un estudio con Olpasiran, que es sí, otro inhibidor de otro que trabaja sobre lipoproteína A, sí, mucho de lipoproteína A, porque claro, como viene en Pelacarsen, como dijo José, con Horizon y viene Olpasiran con Ocean, entonces hay la industria atrás presionando. Bueno, va a haber la reducción del LPA con estas dos moléculas es como de 90%, así que bueno, los hiper LPA van a tener ahí una posibilidad, desde ya va a sí, ser subcutáneo, sí, falta etcétera. todavía que demuestren que eso tiene beneficio cardiovascular, digamos. Sí, 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 sí. Desde ya que son Ocean para Olpasiran y Horizon para Pelacarsen son de eventos y todavía no están. Así que Obicetrapib no está todavía. O sea, todo está en la cocina, pero la idea es que como apuntan a LPA, LDL, probablemente vaya a dar Sí, bien. sí, sí. El estudio que mencionó José de Clear Outcomes de bempedoico dio bien porque baja un poco el LDL. O sea, el LDL sigue siendo el central. Hubo discusiones ¿cómo se llama? Controversias con remanentes y triglicéridos, todo, o sea, interesantes, divertidas y todo. Los fibratos le bajaron el pulgar 500 veces. El estudio Prominent dio negativo ya hace muchos meses, que se hizo con pemafibrato, porque el pemafibrato subió el LDL, o sea que bajaba el triglicérido, pero el protagónico acá es el LDL. Si subís el LDL en general te va mal, así que en general todo el europeo bajó el pulgar para todos los fibratos. Yo creo que fenofibrato sigue existiendo como una posibilidad para combinar, Solo no. me parece que. Y Vacepa, yo no sé si lo tenemos en El Argentina, creo Icosapen, que el no. Vacepa es el Icosapen, lo acaba de lanzar Baliarda. Sí, 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 Ah, sí. lo lanzó Yo ya, Baliarda, Lo pero lanzó sí, sí, Baliarda. sí. para Tenemos muestras en el Vacepa. consultorio. Ya me dejaron muestras, sí. Bueno, sería una opción para los pacientes con triglicéridos altos, aparentemente con triglicéridos de 150 a 500, A ¿no? 500. Aparentemente el mecanismo no es puro, el beneficio no es por los triglicéridos solos, pareciera que Vacepa, como explicó José, muy purificado, alta dosis, también tiene una cosa con la anticoagulación, una Y cosa antiinflamatoria. tiene muchos mecanismos. Así que, pero bueno, si está disponible, yo no sabía que estaba Sí, disponible. sí, lo Y tenemos fue Bueno, cosa de es un, ahora cuando vos no un estabas, mes. empezaron con las muestras. Sí. es caro, lo único. Es para ese grupito de pacientes, prevención secundaria con triglicéridos altos, diabéticos con triglicéridos altos, Y con y estatina y bueno, que sigue y sigue. obvio. Así que un excelente resumen que nos hizo José, sobre todo atendiendo a esto de las LDL altas que a veces se nos pasan. Uno ve un LDL muy alto y por ahí se distrae, acordarse del screening en cascada cuando uno ve uno alto, ir a buscar a hermanos, padres, Familia. ascendentes y de todos los hijos, ¿no? Pero bueno, se Sí, y el habló mucho de. interrogar sobre eventos cardiovasculares en familiares de primer grado. Sí. Así que bueno, y el bempedoico ellos ya lo tienen y lo usan, lo usan relativamente, hubo muchos trabajos de bempedoico, así sencillitos, ¿no? Chiquitos.
Y pero con el muy, tema, muy no lindo. sé qué precio va a tener, pero con el tema de que anda por otro mecanismo y no joroba los músculos, la verdad es que se lo va a usar mucho porque Sí. la gente tiene un problema con eso y lo va a ir a buscar, a menos que sea muy caro. Claro. Desde ya que saliendo de lípidos, la guía de diabetes estuvo todos los días, todo el día, así que Gaby Wyman y yo estuvimos ahí todo el día con diabetes de todo tipo de mesas y de todo, y los lípidos en diabetes furibundo, o sea, digamos, no dejar pasar a un diabético sin fármacos desde Estatina. ya, que combinación en diabéticos, o sea, ir con estatina y ezetimibe de frente, no esperar, no hacer todo el caminito con el diabético, que muchas veces tiene 10 años de data y tiene mucho riesgo. Así que bueno, muchísimo con la guía de diabetes. Desde ya lo discutiremos con Romina, pero ISGLT2, análogos de GLP-1. Bueno, vamos a hacer un Ateneo de las perlitas del europeo que estuvo bastante lindo, estuvo Bien, muy clínico. Así que buenísima, buenísima revisión de José. bueno, Nada más Gracias. aprovechar que están ahí para decirles que la idea es en octubre lanzar una unidad cardiometabólica que va a contener todo el tema de síndrome metabólico, trabajando con las diabetólogas, con pacientes con sobrepeso y obesidad, una clínica de obesidad que esperemos que la redondeemos, y todo un trabajo que va a liderar José, recibiendo a los pacientes, haciendo diagnóstico, logrando metas, y por ahí se nos ocurrían un montón de ideas para trabajar con pacientes obesos y LPA e hipertrofia ventricular, BOP. Ahí estábamos con Gaby, escuchamos un montón de trabajos interesantes, sobre todo hay muchísimo de unidad cardiometabólica en Europa, es como el boom también, así que me parece que cardiometabólico, obeso, diabético, es donde tenemos que ponerla Es la el fuerte. patología del futuro, cada vez más hay más. sí, sí, Sí. En sí. cuanto a lo último que digo, no molesto más, la búsqueda de enfermedad teratológica subclínica, yo siempre soy más invasiva, más pesada que José. A mí, yo voy por también, o sea, cuando veo un bajo riesgo que tiene placas, y qué sé yo, claro, si no la busco, no la conozco, pero cuando un bajo riesgo tiene placas, en general me parece como que algo pasa. Es como cuando uno encuentra una BOP alta, muy alta, y vos decís algo, es otro animal, algo tiene de riesgo que se nos escapa. Pero bueno, a veces ese mismo de bajo riesgo tiene el EDL bajo y tenés que convencerlo que además, porque todo pasa por darle hipolipemiantes, estatinas básicamente, o combinación. Así Sí, que no. también simpatizó mucho. Riesgo, dale, bajale, es como lo que tenemos, ¿no? Así que bueno. Sí, o sea, ni hablar, yo estoy de acuerdo. A mí lo que me pasa es lo siguiente, o sea, sabemos muy bien que con las estatinas y bajar el LDL hay algo como una analogía a lo que es el tabaco y el tiempo de exposición, y sabemos que cuanto antes lo tratemos, más vamos a bajar su riesgo. Eh, yo entiendo, lo que pasa es que lo que me hace ruido es que si termina siendo para todos, es como para qué estratificamos pacientes. Siento que nos contradecimos en lo que decimos. Por eso para mí es como que hoy aplica a un moderado donde digo, bueno, este paciente puede tener placas, las busco. Paciente, no sé, 25 años, colesterol completamente normal, sin antecedentes familiares, le voy a ir a buscar una placa, y ahí es donde me pasa, y si la encuentro, ¿qué hago? Eso es lo que me hace ruido. Sí. Pero bueno, Bueno, esto de antes es mejor fue otro lema del meeting todo el tiempo. Más bajo es mejor, ya lo sabemos. Antes es mejor es lo que no sabemos. Como que darle antes. O sea, ¿para qué vas a esperar todo ese tiempo de exposición? Bueno, nada, se discutió mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y con todo lo que viene de ISGLT2, hubo un trabajo que después les vamos a mostrar con análogos de GLP-1 en insuficiencia cardíaca en pacientes con función preservada, que dio positivo para no eventos duros, pero para subrogantes no menores. O sea, hubo mucho de análogos, SGLT2 inhibidores, combinaciones y toda la venida de los microRNA de interferencia en todas sus formas, y
con LPA, con LDL, por inclisiran, o sea, mucho de estas venidas, ¿no? Y de sobre todo incidir en el riesgo más bajo, antes y todo eso. Pero Bien. muy bueno. Bueno, te esperamos, Melina. Sí, sí, vamos a armar un Ateneo también. No tan lindo como el de José, pero vamos a... No, No, hacemos tampoco lo que apagada. podemos. Después te cuento de tu pacientita Noel. Ay, Dios, no me hagas temblar. No, Eh, tiene una voy a placa. dormir tranquilo. Tiene una placa en la carótida. ¿Tiene placa? Tiene No. placa en la carótida, tiene 30 años, una chica de 30 y joven. Bueno, ya me contarás. Después te cuento. Vamos a discutir con José si le damos estatinas y ese tema. Sí, No, sí. no, si tiene placa yo no lo discuto, ¿eh? Se lo damos. Chica de Tiene placa. 32 tiene. Lo único que me preocupa es si quiere ser madre, es lo único que me preocupa, pero Ya bueno. tiene 3 chicos y tiene Brugada. No, ya Tiene está, Brugada. Argentina está imposible y está todo muy caro, así que no tenga más hijos. No, esta chica no tiene esos problemas, parece. Pero tiene un Brugada 1. Ya, tiene otros problemas. No, sí, exacto. Son más graves que los de La Plata, sí. Ni hablar. Bueno, Bueno, chicos, muchísimas muchas gracias a Bueno, todos. chao, un gusto, Un gracias beso a grande, todos. buen regreso. Gracias, Josefina. Estuvo impecable.